Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Señor, gracias en este día. Abrimos nuestros corazones la mañana de hoy, confiado en ti y en tu esperanza. Tú eres el Señor. Gracias por darnos este privilegio de estar aquí hoy en tu casa. Queremos rendir nuestras vidas delante de ti, porque sabemos que tú eres el único que puede perdonar todo pecado. Señor, que tú eres el único que puede restaurar y que puede alinearnos conforme a tu diseño, a tu propósito con nosotros, conforme a tu palabra. Gracias en la mañana de hoy. Queremos agradecerte por el perdón, por la restauración, por el cuidado que tiene para con nuestra familia. Gracias, Señor, porque suple nuestras necesidades, porque está pendiente de nosotros. Y cuando estábamos en el mundo perdidos sin ti, sin esperanza, estuviste pendiente cada momento. Y estuviste ahí guardándonos, sanándonos, guiándonos. Señor, gracias porque no nos ha menospreciado, porque no nos rechaza. Tú no rechazas a tus hijos ni tus criaturas. Tú estás siempre dispuesto a obrar. Cual fuere nuestra situación, tú no nos rechazas, sino que estás dispuesto a lavarnos, a limpiarnos, Señor, y a poner sobre nosotros tu gracia y tu espíritu. Gloria y honor a ti, Señor. Sabemos que está obrando en una manera extraordinaria en la gente que tiene necesidad, que tiene situaciones, que está pasando por procesos en la vida, procesos en los matrimonios, procesos en el empleo, aquellos que están desempleados, Señor, procesos económicos, algunos, situaciones emocionales, situaciones de salud. Tú eres grande, eres hacedor de proezas, eres nuestro sanador, eres nuestro proveedor, Señor. Sabemos que tú enderezas lo torcido y allá en el terreno para que no salgamos del camino. Tú eres poderoso, Señor, para obrar en aquellos que están desempleados, para aquellos que tienen conflictos laborales, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que no ganan suficiente para proveer a su familia. Sabemos que tú eres poderoso para aumentar, Señor, la canasta, Señor, en el nombre de Jesús, de proveer conforme a tus riquezas en gloria, de proveer ideas para que puedan emprender proyectos, de que se le aumente el salario, Señor, que otros en la familia también puedan estar laborando. Tú eres poderoso para obrar. Tú no desamparas a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, eres poderoso, Señor. En ti confiamos. Gracias porque lo hace. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen situaciones en su matrimonio, Señor, nosotros servimos a ti y hemos confiado nuestras vidas en ti. Cada área de nosotros, glorifícate en aquellos que tienen situaciones, Señor, conflictos en el matrimonio. Tú eres poderoso para que se pongan de acuerdo, para que se perdonen, para que haya restauración, reconciliación de parejas, de familia, en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen conflicto con sus hijos, porque algunos están en rebeldía o están en alguna condición de vicio, Señor, en el nombre de Jesús, eres poderoso para enderezar lo torcido, para transformar, para salvar, para restaurar, en el nombre de Jesús.
Gracias porque está obrando, porque está sanando los matrimonios, porque está restaurando matrimonios, porque está poniendo arrepentimiento, porque tu Espíritu Santo doblega en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque los padres se reconcilian con los hijos y los hijos con los padres. Esa es una promesa para la gracia que devuelve el corazón de los padres a los hijos. Señor, glorifícate, restaura, que haya paz en la relación de parejas, en la relación con los hijos y entre los hermanos, familias en paz conforme a tu diseño. Una paz que no viene del mundo, sino que viene de ti, es extraordinaria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque la atmósfera de los matrimonios, de las familias cambia. Señor, porque hay paz en los hogares, porque tu Espíritu Santo establece tu orden en los hogares, en las familias, en el nombre de Jesús. Tú eres quien endereza lo torcido, Señor. Todo ataque, todo lo que se levanta contra las familias, contra los matrimonios, en el nombre de Jesús es inoperante. Todo espíritu infernal es inoperante por la sangre de Cristo. Abre los ojos espirituales, Señor, de cada familia, de cada pareja, en el nombre de Jesús. Revoluciona las parejas. Señor, cubrimos en este día a nuestros hermanos, sus vidas personales, sus vidas familiares, sus negocios, Señor, sus empleos, sus empresas. En el nombre de Jesús levantamos vallado fuerte y firme en favor de todas las cosas que hacen nuestros hermanos, Señor, porque todo lo que somos y hacemos es para ti y tú tienes el control de todo. Guarda, Señor, entrada y salida, todo espíritu que se levanta para producir tristeza, angustia, ataques inoperantes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, abre los ojos espirituales, Señor, para que puedan ver más allá de donde ven los ojos físicos. Oh, Señor, que puedan discernir por dónde el enemigo está atacando, cuál es su estrategia y a quién está usando, en el nombre de Jesús. Danos la sabiduría para manejarnos en todos los escenarios, Señor, en el nombre de Jesús. Sana la finanza de nuestros hermanos, de cada familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, prospera íntegramente, Señor, en el nombre de Jesús, espiritualmente, emocionalmente, económicamente, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. En el nombre de Jesús, que fluya tu gracia, tu espíritu en favor de cada familia, de la casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, eres nuestro sanador, eres nuestro sanador, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Toda tristeza, toda congoja, toda depresión, todo ataque infernal en el nombre de Jesús. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Así nos adentramos en la predicación de hoy, agradecido del Señor de esta mañana, de que hoy es domingo, de que tengamos este día libre para estar en la casa de Dios. Hablamos de la diversidad en la comunicación con el Señor y tenemos el texto en el Evangelio según San Juan. Vamos a tener un texto bíblico. El capítulo 14, versículo 25. Así dice el texto en el nombre de Jesús. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Dios no opera bajo un sistema
sino que Él opera en varios sistemas. Es plural, es multifacético, es extraordinario, y no debemos fijarnos en cosas particulares, sino las generales. Dios no es todo lo que nosotros sabemos, ni es únicamente la manera de trabajar con nosotros, sino que Él tiene una forma de trabajar con cada quien de manera particular. De la misma manera que un padre trabaja con sus hijos y obra en sus hijos y tiene una relación diferente con sus hijos e hijas, asimismo nuestro Padre tiene una relación con nosotros. Y hoy hemos estado hablando de la voz de Dios y hablamos de comunicación, aunque la comunicación no es solo laboral, pero la relación con Dios es interactiva. Claro, mucha gente que está pensando y algunos están enseñando que Dios es abstracto, o sea, tú no te puedes acercar a Él, no puede ser contemplado, tú no puedes tener una relación cercana. Ahora la Escritura enseña otra cosa, nos habla de un Dios que se relaciona con su creación y que tiene una íntima relación con sus hijos y que se comunica continuamente de diversas formas. Así que cuando hablamos de comunicación, hablamos de transmisión del pensamiento mediante un código común. Ese es un concepto práctico. Si yo quiero decir algo, si yo quiero transmitir un pensamiento, una estructura de pensamiento, un concepto, yo necesito que pueda llegar, y para que llegue a la gente necesito un código común para poder ser efectivo en aquello que yo quiero. Si no tengo un código común, posiblemente yo quiera decir algo, pero la gente no lo va a entender, sino que se va a quedar en información. Y efectivamente, para que esa información se pueda traducir en comunicación, necesitamos una interacción, donde hay alguien que emite un mensaje, de ahí el concepto de emisor, emite un mensaje, y alguien que lo recibe, de ahí el concepto de receptor, pero ese receptor puede decodificar esos signos, esas señales, esa forma de comunicación. Entonces, si nosotros hablamos de comunicación con Dios, entonces nosotros estamos diciendo que continuamente que usted habla con Dios, Dios de alguna manera lo escucha, interpreta lo que usted le está diciendo y le responde. Lo único que la manera de responder de Dios no es la manera común que estamos acostumbrados. Y entonces ahí es donde entra el desarrollar código común en la relación con Dios. De ahí que Dios nos va a decir cosas a nosotros, nos va a dar respuesta a nosotros, que no necesariamente es la respuesta común que le da a las personas. Tradicionalmente en la iglesia se ha dicho que Dios solamente habla con los profetas, y bíblicamente no necesariamente es así. Si Dios le habla a los profetas y le dice las cosas que van a ocurrir, la Biblia dice que todo fenómeno que vaya a ocurrir, Dios lo revelará a sus hijos los profetas. O sea, hay una relación con los profetas y le va a revelar, pero la Biblia no está diciendo que Él no habla con otra gente que no sea profeta. Entonces el profeta recibe de parte de Dios un mensaje, posiblemente para pasarlo a otra persona, o para él, o para consumo personal, porque hay mensajes que ni siquiera son para nosotros pasarlo a otras personas, sino que son para nosotros saberlo. Y eso bíblicamente se puede demostrar. Ahora, Dios va a hablar contigo de la misma manera que habla con un profeta, porque el profeta también es su hijo. Lo único que Él va a desarrollar contigo, unos códigos que tú lo vas a entender, que tú lo vas a interpretar. Y eso es interesante porque una comunicación sin un código común no es comunicación. De la misma manera que yo necesito que voy a comunicar, que sería el mensaje, de esa misma manera yo necesito tener un código común con la gente que le voy a dar la enseñanza. Por eso
Hablando de código común, hemos hablado de la expresión, hay una expresión, se llama lenguaje evangélico, que creo que se lo he explicado, que es una manera de hablar donde nosotros hablamos que solamente nos entienden aquellos que son cristianos, que han leído la Biblia y que se han familiarizado. Pero pudiéramos dar una predicación un día donde todo el que es cristiano brinca, salta, se goza, pero el que no es cristiano no entendió porque no tiene un código común con ellos. Por eso las personas que predicamos tenemos que tener un lenguaje o una comunicación más universal. Y estoy hablando en la iglesia, porque cuando viene un inconverso, una persona que no conoce a Dios, si usamos términos que solamente se aplican a las personas que son ya creyentes, que están en el servicio a Dios, el que no lo es no lo va a entender. Y entonces Dios, sabiendo eso, Él también trabaja mediante un código común que lo desarrolla en términos general o particular con la gente. Dios no le habla a la gente de la misma manera, no lo hace con el mismo método, sino que Él sabe cómo tratar con cada quien. Y eso es importante. Para que haya comunicación, ya saben, usted necesita interpretar los conceptos. Entonces, si yo oré, ¿cómo yo sé que yo me he comunicado con Dios? La Biblia nos enseña cómo hay que orar para ser efectivo. Inclusive dice que no oye pecador, pero que si alguien se arrepiente, lo oye. Entonces el concepto ahí no es que no lo oye, porque Dios lo oye todo. Es como la complacencia que se refiere. Dios está complacido con el que se arrepiente, con el que reconoce su condición. Pero Dios está escuchándolo todo. Lo sabe todo. Y lo que está diciendo es que si el pecador quiere que Dios esté complacido, necesita arrepentirse para poder entrar en una dinámica. Pero no quiere decir que Dios no esté escuchando a los pecadores, porque si hubiera sido así, no me hubiera escuchado a mí antes de yo conocerlo. Y estoy tan seguro que me escuchó, que me respondió. Porque en mis lágrimas yo decía, yo quiero conocerte. Y en mi desesperación por conocer a Dios, utilicé una palabra que algunos de ustedes han utilizado en algún momento. Yo quiero verte. E Isaías, cuando lo vio, dijo, ay, yo estoy muerto, y no me di cuenta cuando me morí. O sea que nosotros pedimos cosas que no sabemos lo que estamos pidiendo. A veces estamos en una crisis donde no queremos que nadie nos diga nada. Queremos ver a Dios que nos diga sí o no. Entonces no sabemos lo que estamos pidiendo. Pero realmente Dios sí sabe interpretar lo correcto. Por eso si alguien está pidiendo a Dios una cosa y eso es negativo, el Espíritu de Dios traduce eso. En la comunicación básica, usted sabe que si usted dice algo y se queda en el vacío y nadie lo entendió, usted se queda en el aire. Que no es comunicación. Yo dije algo, pero entonces de ahí viene la expresión, me di a entender en el lenguaje contemporáneo. Antes nosotros decíamos, ¿me entendiste? Ahora me di a entender. ¿Realmente nosotros estamos interpretando lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué tan concentrados estamos en las cosas de Dios que podemos tener una interacción con Él? Que podemos tener una comunicación con Dios. ¿Habla tú el idioma de Dios? Dios habla tu idioma, y no me estoy refiriendo el hablar en lenguas que son idiomas o lenguas angelicales. Me estoy refiriendo a una comunicación con Dios donde tú puedes entender lo que Él te está diciendo y tú hablas con tanta confianza con Él que sabe que Él te está escuchando. Y su respuesta no siempre es positiva, pero siempre Él responde. Porque a veces responde en silencio también. Y ese silencio comienzan a pasar cosas alrededor de nosotros que nos dicen a nosotros si Dios
está complacido o no con nosotros. Y si Él nos está dando respuesta a lo que estamos pidiendo de acuerdo al desenlace. Yo le pedí que sea así. Y fui y toqué la puerta. Y cuando toqué la puerta me abrieron y me dijeron que no. Entonces Dios me está hablando, Dios me está diciendo que no. Ese no quiere decir que sea una negación total, sino que pudiera ser parcial, en la que en un momento Él dice que no porque no es el tiempo. Algo Él te está diciendo en ese proceso que tú estás viviendo, en ese proceso de ansiedad, de preocupación, en el momento de escasez, en el momento de abundancia. Dios te está diciendo algo en cada circunstancia que tú vives. Cuando las cosas no te salen, hay días que uno lo intenta y no le sale. Dios te está diciendo algo. Detente, analízalo. En los conflictos que se dan en la vida, Dios te está diciendo algo. Porque se dan conflictos en todas las áreas. Y hay momentos donde Dios quiere enseñarnos algo y Él mismo provoca algunas situaciones que son circunstanciales, pero Él quiere enseñarnos algo que no lo estamos viendo, que no estamos escuchándolo. Porque el propósito de Dios es acercarse a nosotros para que nosotros podamos vivir en Él y que para poder crecer en una relación con Él y en áreas personales y emocionales, espirituales. Y entonces Él quiere llevarnos ahí y va a obrar en cada circunstancia. Yo sé que a algunos de ustedes le ha pasado, a mí también, que ha dicho en un momento, y le pasó a Cristo, yo siento como que Dios me abandonó. Hay momentos de crisis donde uno siente eso, pero no quiere decir que Dios te ha abandonado, sino que en esa circunstancia Él te está enseñando algo. Y tú tienes que aprender aquello que Dios te está enseñando en medio de los procesos, sin resistir. Las cosas que pasan alrededor de nosotros y el comportamiento de la gente, Dios nos está hablando. Nosotros, de alguna manera, establecemos relaciones cercanas y vivimos con personas en un ambiente familiar. Y cada cosa que pasa, hay algo que el Señor nos está enseñando, nos está diciendo para que nosotros tomemos medidas y que la tomemos con seguridad. Romanos, el apóstol Pablo cuando habla a los romanos en el capítulo 8, el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y en esa guianza del Espíritu de Dios a sus hijos, eso usted puede incluir ahí todo lo que a usted le pasa. Dios lo está guiando. Y hay cosas que no vienen de Dios, pero Él va a enseñarle en esas cosas que no vienen de Él. Y hay gente que está cerca de usted que tiene comportamiento que no es el correcto, según usted está viendo, pero Dios también te está enseñando algo ahí. Y de hecho, hay cosas que nos han pasado que son tan malas que hubiéramos querido saltarlas, pero esas cosas nos abrieron los ojos. Porque Dios nos habló ahí. No es lo correcto. Dios no dirigió a esa persona para que haga eso. Pero el Señor permite que pasen esas cosas para Él hablarnos de cosas, de arreglos que tenemos que hacer y de controles que debemos establecer en nuestras vidas personales, en la familia y hasta en los negocios pasa. Y esas cosas cuando ocurren, ahí nosotros estamos diciendo muchas cosas, pero deténgase, Dios te está enseñando. Y una de las cosas que nos enseña es que no volvamos a cometer el mismo error, porque el Espíritu de Dios te está guiando y te va a guiar a lo correcto. Y los errores son oportunidades para nosotros mejorar, pero no queremos cometerlo y no estamos llamados a cometerlo, pero somos humanos que necesitamos por medio de los errores levantarnos. El Espíritu de Dios te está guiando en eso que está viviendo.
y quiere trabajar áreas importantes en cada proceso. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces le dice, fue el espíritu de Dios, que es el espíritu de libertad, no de esclavitud. Dios no nos ha llamado para que seamos esclavos. Y el trabajo que Dios está haciendo con nosotros no es para ser esclavos, sino para ser libre. En la agenda de Dios hay un trabajo a cada uno de nosotros como hijos de Él. Es para que seamos libres. Por eso su voz tenemos que aprender a interpretarla. Por eso tenemos que aprender a comunicarnos con Él. Porque Él quiere guiarnos a una vida de libertad. Por eso el depósito que ha puesto en nosotros, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No es un espíritu de esclavitud para que vivamos en temor, en miedo. Miedo a todo. Miedo a la oscuridad. Miedo tienen los ricos a volverse pobres. Miedo tienen los empleados a que lo cancelen. El que hace un préstamo tiene temor de que no pueda pagarlo y de que se quede en el aire. Los que tienen hijos tienen temor a que se les mueran los hijos. Los casados tienen miedo a que lo abandonen. Entonces esos temores tenemos que depositarlos en la mano del Señor, porque eso esclaviza. Y el Señor va a hablarnos en cada uno de esos procesos que vivimos para que nosotros podamos vivir en libertad. Porque el depósito que ha puesto en nosotros no es de esclavitud. No es para que seamos esclavos ni que vivamos en temores. ¿Es malo el temor? El temor como ser humano, como ese sutico, no es malo en esencia, pero cuando se agudiza, resiste la voz de Dios. Resiste lo que Dios quiere hacer y lo que Él está trabajando. Porque entramos como en un periodo de ceguera en la que no entendemos lo que Dios nos está diciendo porque estamos enfocados en otra cosa. Y el depósito no de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, hemos sido adoptados por Dios como hijos suyos. ¿Y qué hijo tiene una relación con un padre en la que no interactúa, en la que no se comunica? Esa relación es muerta, es una relación pasiva. Esa relación no existe. Porque todo padre en relación con su hijo se comunica, se relaciona. Tienen código común, hasta con la mirada se hablan y se entienden qué le quiere decir. Siendo yo niño, mi mamá me miraba y ya yo entendía si había una situación o si me estaba diciendo que me desaparezca o que la ayude en algo o que la defienda o no te apures, cuando se vaya la visita tú y yo hablamos. No había que decir más nada. Y una mirada que se entendía y el que la resistía hablaba inglés. Entonces, los padres tienen comunicación con los hijos y nuestro Dios tiene comunicación con nosotros a tal punto que Él nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Cristo Jesús. En la redención de Cristo, nosotros tenemos esa facultad de ser adoptados como hijos de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre, que es una expresión de confianza en la que usted llama a su papá en confianza. Ya saben que algunos están diciendo que cuando la madre o el padre lo llama por su nombre completo hay problema, pero tienen un nombre para llamarse cuando están en confianza, cuando todo marcha bien. De esa misma manera, nosotros podemos llamar a nuestro Padre con una expresión de cariño, Abba Padre, como papito, Padre mío. O sea, es como cuando estamos en confianza y no hay pleito, no hay quejas, ni hay persecución, sino que hay una relación estable. Entonces, para eso Él nos llamó. Entonces, cuando eso ocurre, se pierde el miedo. El apóstol Pablo, dirigido en el Espíritu Santo, está
llevando una figura que es común en la tierra entre los padres y los hijos, cuando hay una relación cercana. Ahora, cuando mi hijo está disgustado conmigo, hay una situación y hay resistencia, él no me puede venir a decir a mí que papi, que qué sé yo, que hay una situación que tenemos que resolver primero. Ahora, cuando estamos en confianza, todo pasa. Y Dios, por medio del sacrificio de Cristo, nos ha adoptado y el Espíritu Santo vive en nosotros y podemos tener una relación cercana con el Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y fíjese que el texto está hablando de una manera de comunicación con Dios. Que el Espíritu de Dios habla a tu espíritu. Mientras usted está enfocado en escuchar, yo quiero escuchar la voz de Dios, a tu espíritu le va a hablar. Eso también es una manera de comunicación, donde el Espíritu de Dios interactúa con tu espíritu. Te genera seguridad, respuesta de Dios. Esa respuesta que estamos esperando con ansiedad y que queremos que baje en un letrero grande, posiblemente no tiene que ser así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios a mi espíritu. Pero hay gente que ni siquiera saben que tienen espíritu. ¿Cómo van a tener una comunicación con Dios si Él le está hablando es a su espíritu? Ustedes saben que cuando Dios sopló al hombre en la creación, en ese soplo vino incluido un paquete, que es el cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual tiene una gama de expresiones, que va desde el espíritu del ser humano, el alma, el corazón y las funciones del alma, pensamiento, intelecto, una serie de cosas. La del corazón, amor, conciencia. Entonces el espíritu, que debería ser el cabeza o líder del cuerpo espiritual, no siempre la gente es dirigido por su espíritu, sino por sus emociones. Por eso observe que nosotros somos más emocionistas. Nos emocionamos más y trabajamos mayormente con lo emocional. Por eso cuando usted es dirigido por sus emociones, en las emociones, ahí en el alma, hay una facultad que es la del ser humano caído, la naturaleza concupiscente, reina en ese momento. Cuando usted es dirigido más por su espíritu, entonces ese espíritu que es líder, encabeza, organiza cosas. Y para que eso ocurra, el Espíritu de Dios tiene que vivir, porque el lugar donde opera el Espíritu de Dios en el ser humano es en el espíritu del ser humano. O sea que, si usted todavía no ha podido descubrir que Dios obra, que trabaja en usted por medio de su espíritu, mientras usted está escuchando, quiero escuchar una respuesta, que usted la escuche con los oídos humanos. Dios está trabajando desde su espíritu. O posiblemente esté trabajando desde sus pensamientos, o esté trabajando desde el corazón, que es lo que la gente le llama, tengo un sentir. La gente dice, tengo un sentir de Dios. No se puede dudar eso es posible. No siempre es así, pero es posible que Dios esté obrando desde el corazón de alguien para que tome una decisión, para que haga algo que sea correcto. Y entonces aquí habla del trabajo desde el espíritu. Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea que cuando yo pido perdón por mis pecados, el Espíritu de Dios a mi espíritu le habla y yo siento que he sido perdonado. Entonces hay comunicación con Dios. Porque si yo pido perdón por mis pecados, ¿cómo yo sé que he sido perdonado? El Espíritu de Dios habla a mi espíritu
y me dice, tú has sido perdonado y tu relación con Dios está siendo restaurada. ¿Alguien está aquí hoy? Ah, Señor, tú me has perdonado. Si tú me perdonaste, que me lo diga el profeta. Eso no es lo que dice la Biblia. Es que Dios te va a hablar a tu espíritu y va a dar testimonio de que las cosas están bien, de la misma manera que tú tienes en el corazón el remordimiento de conciencia, porque sabe que no debiste hablarle así a tu hijo, a tu esposa, al compañero de trabajo, al hermano. Ese remordimiento de conciencia por algún comportamiento inapropiado que ha tenido. Dios te está hablando al corazón y te dice, no están bien las cosas. Así cuando las cosas se están enderezando, usted siente que se va un peso de encima. Dios le está comunicando a usted que Él está complacido con su actitud, que Él está complacido con lo que usted está haciendo y se lo hace sentir a su espíritu. Entonces no somos de lo que andamos por vista ni por oído. Los hijos de Dios no se pueden mover por lo que escuchan o ven, porque el Espíritu de Dios va a obrar desde nuestro espíritu y va a responder cosas de diferente manera. Usted puede escuchar la voz de Dios, como la gente dice, audible, pero no siempre eso es necesario. No siempre es necesario. No siempre Dios lo va a hacer así, sino que puede hablar, quiere comunicarse contigo y desarrollar código común que vienen desde tu espíritu al corazón, las circunstancias y los fenómenos que pasan alrededor de nosotros. Yo quiero ir a un lugar, quiero establecer algo, pero se presentó un inconveniente. Dios me está hablando. Pero que el enemigo se metió, posiblemente el enemigo se haya metido, pero Dios te está hablando en esa situación. Nosotros andamos muy rápido y queremos resolver cosas rápido. La pandemia nos enseñó que teníamos que bajarle la marcha. Dios nos habló en medio de la pandemia, que teníamos que aprender a depender de Él y que las cosas no son aceleradas como las llevábamos. Dios está comunicando con nosotros también. Y entonces, daste testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, yo tengo la seguridad que soy hijo de Dios porque el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. Algún religioso pudiera decir que yo soy exagerado y que soy muy confiado. Pero justamente eso es lo que pasa en la iglesia, que la gente se vive preguntando todos los días, ¿soy yo hijo de Dios? ¿Y si yo nací para perderme? ¿Qué yo hago aquí? Se hacen preguntas raras. Pero ¿y cómo usted me va a decir, después que usted está sirviendo a Dios, que si usted está salvo? No me haga esa pregunta. Sí, hágamela, es la palabra. Si usted la tiene que hacer, hágamela. Pero usted no debería hacérsela a nadie, porque el Espíritu de Dios le dice a usted que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios. ¿Cómo que si yo estoy salvo? Claro que sí. Hoy no dice la Escritura que usted tiene que recibir a Cristo para hacerlo. Y entonces el Espíritu de Dios te va a decir a ti que estás salvo. Y entonces, ¿por qué la gente hace la pregunta? Porque no ha entendido cuando el Espíritu de Dios le está hablando. Y le está diciendo, ya tú has sido perdonado y ya no siga pidiendo más perdón por esos pecados que se quedaron en el pasado. Avanza, tiene que reponerte. Ya está bien así. Pero no lo estamos escuchando. Porque no hay comunicación con Dios. Porque nos han enseñado que Dios no se mueve, que no habla, que no obra, que no se comunica con sus hijos, sino que estamos en un sueño para el futuro. Eso no es lo que la Escritura dice. Dice que da testimonio a tu espíritu y es de manera individual. Te da seguridad, te da certeza. Aleluya. Y también somos herederos y coherederos con Cristo. También el Espíritu de Dios nos hace sentir esto, de que somos coherederos con Cristo, heredero de Dios y coheredero con Cristo de todas las cosas espirituales extraordinarias que existen y que están diseñadas para Cristo y que nosotros heredamos en Él. ¿Por qué yo dudar de mi salvación? ¿Por qué dudar de la tranquilidad espiritual? ¿Por qué dudar del cielo?
de las cosas extraordinarias que la Escritura dice, si están establecidas ahí y están diseñadas para nosotros, bueno, el Espíritu de Dios va a hacer que tengamos seguridad de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, entonces somos herederos y coherederos con Cristo. Y entonces dice el texto, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y entonces dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y habla de la gloria venidera y habla de las aflicciones presentes. Entonces, si yo soy hijo de Dios y si el Espíritu de Dios habla a mi espíritu, como dice el texto sagrado, entonces yo tengo seguridad de que lo que me espera no se compara con lo que estoy viviendo ahora. Y que esas aflicciones que yo tengo ahora, yo sé que Dios me va a mudar en un nuevo hombre. Y yo sé que Dios me va a sacar de esa situación y me va a promover, y que no será para siempre. Y Dios me está diciendo eso en mi espíritu, por medio de su espíritu. Pero yo estoy en agonía, estoy en crisis y estoy gritando. Y no doy chance a interpretar lo que Dios me está diciendo y la comunicación que tengo que tener con Él. Y entonces eso es lo que la Sagrada Escritura está diciendo. Lo que tú estás viviendo ahora no se compara con lo que Dios tiene para ti. Pero ¿para cuándo es? Para el cielo, cuando se muera, no. Es que ese proceso no es para siempre. Ese proceso tiene un tiempo de caducidad, es lo que está estableciendo. Y el Espíritu de Dios le está diciendo a tu espíritu que eso no será para siempre, pero no lo entendemos así. Y entonces entramos en angustia. Y vienen los miedos justamente por eso. Entonces necesitamos aprender a confiar en el Señor, que ese proceso difícil que vivimos en este momento no será permanente. Y que no se compara con la gloria, con la presencia de Dios, con lo extraordinario que Dios tiene para nosotros. Y eso yo se lo digo, pero el Espíritu de Dios tiene que confirmar esa palabra que yo le estoy diciendo en revelación. Y eso necesita que lo opere en su espíritu. Porque es como si nosotros recibiéramos en un momento un bálsamo, pero un bálsamo que viene desde el Espíritu. Y yo tengo que entender eso, que ese es un trabajo del Espíritu de Dios. De ahí que Jesús está dando un discurso que es recogido por el evangelista Juan en el capítulo 14, un capítulo muy interesante. Y el texto que tenemos hoy, él dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Dos puntos importantes, obsérvelo ahí, que lo describe Cristo. Enseñará y recordará. ¿Alguien podrá enseñar a otra persona sin que haya comunicación? No. Porque el maestro o los maestros requieren tener comunicación con los estudiantes para que la información que le están dando se traduzca en comunicación cuando ellos reaccionan a lo que están recibiendo. Y entonces dice que el Espíritu de Dios nos enseñará. ¿Cómo nos enseñará? ¿De qué manera lo va a hacer si no se va a comunicar con nosotros? Nos enseñará por medio de nuestro espíritu. Se encargará de enseñarnos cosas y de recordarnos cosas. Y hay gente que puede decir que Dios no le habla, que Dios no le está hablando, pero ellos están esperando un susurro. Sin embargo, ellos saben que hay algo, que hay alguien que está obrando en ellos y ellos están teniendo reacciones a partir de lo que está pasando dentro de ellos. Sí, Dios le está hablando. Lo que pasa es que no han podido desarrollar los códigos apropiados para poder interpretar aquello que Dios le está diciendo. Pero dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos enseñará, será nuestro maestro. ¿Y quién puede enseñar a alguien sin interactuar, sin conversar, sin hablarle y escucharlo? Y esas demandas que usted hace, entonces usted comienza a recibir respuesta
yo demandé tal cosa y la recibí. Y ese es el concepto que estuvimos viendo en predicaciones anteriores, donde habían inconversos, incluyendo reyes, que tenían demandas delante de Dios por saber cosas. ¿Y qué hizo Dios? Que les respondió. Cuando les respondió no entendieron, porque no había un código de comunicación. Necesitaron buscar un hijo de Dios que le interprete lo que Dios le estaba diciendo. Porque en la medida que tú pones demanda delante de Dios, así recibes respuesta. Cosas extraordinarias. Hay demandas que son particulares, otras son generales, pero Dios va a obrar conforme a su diseño. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Eso plantea 1 Corintios 2:11. O sea, ¿quién conoce las cosas de Dios? ¿Quién podrá darnos respuesta? Sino el Espíritu de Dios, conforme establece la Escritura, que conoce todo lo de Dios de la misma manera que el espíritu del hombre, que el espíritu del ser humano conoce lo que es el ser humano, porque ha estado ahí todo el tiempo. Desde que es embrión, conoce todos esos detalles, todos los pormenores, lo sabe del ser humano. Así el Espíritu de Dios, que es Dios, conoce todo lo que existe en la Trinidad de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ojo con eso. No hemos recibido espíritu de cobardía, pero tampoco hemos recibido un espíritu mundano, dice la Escritura. No es un espíritu mundano, para que vivamos conforme el mundo, en mundanalidad, en comportamientos ajenos a Dios. Y un comportamiento mundano pudiera ser, no solamente es la perversión, sino es tener comportamiento similar al mundo. Un comportamiento de incredulidad frente a lo que Dios nos está diciendo, o a resistencia a lo que Dios nos está diciendo. De la misma manera, entonces dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ojo con eso. Tómelo en cuenta. Para que usted sepa lo que Dios le ha concedido. ¿Y cómo usted se va a dar cuenta lo que Dios le ha concedido? A través de las Sagradas Escrituras y del Espíritu de Dios que vive en usted. Y entonces, si usted no tiene comunicación con Dios, ¿cómo usted va a recibir aquello que la Biblia dice que ya Dios se lo concedió a usted como hijo de Él? Necesitamos comunicarnos, interactuar, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana. Y entonces aquí el apóstol Pablo se detiene y le dice, porque lo que estamos enseñándole no es de sabiduría humana. ¿Alguien está aquí hoy? No es un concepto humano a partir de mi experiencia personal. No. Es sabiduría de Dios. Es conocimiento de Dios. Para que usted pueda con toda libertad tener una relación con Dios en base a una comunicación con Él por medio de la Escritura y del Espíritu de Dios, y que usted pueda vivir en Él y para Él y saborear cosas extraordinarias que el Espíritu de Dios está impartiendo en tu espíritu, que está hablando a tu mente y que está hablando a tu corazón. Y que aprendas a conocer la voz de Dios para que pueda reaccionar de acuerdo a lo que Él está estableciendo y no te resista. Dice, no es sabiduría humana, no es lo aprendido en la universidad. Dice el texto, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que nosotros aprendamos a acomodar lo que es espiritual con lo espiritual. Y eso no lo va a entender cualquier persona, porque no es sabiduría humana, ni es con estudios humanísticos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural, Dios le está hablando, pero no lo percibe, no lo entiende.
porque es natural. Y el que es natural todo lo asocia con lo material, con lo humano, con lo pasajero, y todo lo relaciona con el cuerpo físico, y no entiende que hay algo más que lo físico, que está Dios, que su Espíritu está operando en nosotros, que se comunica con nosotros continuamente, de manera directa y por medio de la palabra. Y entonces el que es natural resiste eso. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta que alguien en la iglesia está operando bajo esa corriente natural? Porque se resiste y cuestiona las cosas que no son humanas, las respuestas que no son humanas. La cuestiona y la resiste, porque todo lo de él es humano, todo es material. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces, hablar de que Dios se comunica con nosotros y que habla con nosotros continuamente y que habla desde nuestro espíritu y que afecta nuestros corazones, nuestras emociones y nuestros pensamientos y que libera el intelecto. La gente dice, eso es locura. ¿Y de dónde se inventaron eso? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Porque al que está en un posicionamiento desde lo humano, se resiste porque no entiende, no puede interpretar de que Dios le esté diciendo cosas continuamente de todo lo que está pasando alrededor y de lo que va a pasar en los días sucesivos. Porque para él son locuras y no la puede entender, porque han de discernir espiritualmente. Para discernirla, para saberla, tiene que ser espiritual, y si no lo es, no lo va a entender. Por eso en Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Mire, una relación tan interesante y estrecha del Espíritu de Dios con nosotros, que aparece en el texto como intercesor de nosotros. Yo sé que alguna vez, por alguna razón, usted se ha visto en un momento como que usted no tiene la salida a situaciones de tentación, pudiera ser. A veces yo en lo personal he tenido época con muchas tentaciones y le he dicho al Señor, dame una tregua, papá, porque estoy apretado, dame una tregua. Y cuando llega la tregua no me doy cuenta y al ratico digo, ay Señor, gracias. Gracias, que me mandaste una tregua, sí, porque, Señor, el fuego por todos los lados, uno dice, Señor. Y entonces usted está en una situación donde usted está de verdad, está acorralado, no tiene la respuesta. Está difícil la situación. Y entonces usted pide a Dios para que Dios le dé respuesta a esa situación que usted está viviendo. Y usted no sabe cómo, usted la sobrepasa. Y tentaciones y situaciones difíciles que no sabemos cómo la sobrepasamos. Por eso, porque el Espíritu de Dios está tan pendiente de lo que nosotros estamos viviendo, que hasta intercede por nosotros. ¿Alguien está aquí hoy? Oiga la dinámica. ¿Cómo es que funciona la comunicación con Dios? Que hay un momento donde ningún recurso humano, ni suyo, ni de los líderes de la iglesia, ni de nadie cercano a usted puede ayudarlo. Y entonces el Espíritu de Dios lo hace. Porque sabe lo que usted está viviendo y lo está escuchando. Y conoce la intención de su corazón. Lo que usted está viviendo, por qué lo está viviendo y cuánto quiere usted salir de esa crisis. Conoce la intención. La intención tiene que ver con el origen por lo que nosotros hacemos las cosas. La motivación por la que usted hace las cosas. ¿Por qué usted hizo tal cosa? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cuál es la motivación que usted tiene? Eso lo conoce el Espíritu de Dios. Por eso ninguno de nosotros debemos juzgar
a la gente, ni tampoco establecer cosas. No, fulano está haciendo eso por tal cosa. No, tranquilo. El único que conoce la intención del corazón es Dios. El Espíritu de Dios lo sabe y da respuesta. A veces hacemos cosas, ya usted sabe, desprendido de corazón y la gente no lo valora. No se quede ahí, porque usted no lo está haciendo por usted, el Espíritu de Dios lo está dirigiendo. Siga haciéndolo para adelante, no se deje morir ahí, avance, porque el Espíritu de Dios sabe la intención por la que usted lo hizo. Y cuando a usted lo malinterpreten, tranquilo, tranquila. Porque ya lo malinterpretaron, pero eso no era el origen. Esa no era su intención de hacerlo. Ahora el Espíritu de Dios sabe por qué usted lo hizo. E intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabe cuál es la intención? Porque conoce el Espíritu de Dios todo de nosotros, por cuanto tiene una relación íntima con nosotros. Permíteme ir cerrando por hoy para que tengamos la oportunidad de volver a conversar. Y cerrando hoy, la voz de Dios audible no siempre será posible. Y esa es una mala noticia para alguna gente, que creen que Dios solo tiene un método de comunicación y es el oral, la voz de Dios. Yo escuché la voz de Dios. Yo no me muevo de aquí hasta que escuche la voz de Dios. No te están diciendo que van a estar ahí hasta que reciban respuesta, no, hasta que escuchen su voz audible. Y eso puede ser peligroso. Sí, Él habla de esa manera, pero no le habla a todo el mundo de esa manera. Es lo primero. Segundo, yo no puedo presionar a Dios para que obre de la manera que yo quiero, porque al final hay un fracaso y alguien pudiera interpretar lo que yo quiero y darme lo que yo quiero y yo pensar que me lo dio el Señor y no fue el Señor. Entonces yo quiero tener comunicación con Él. Yo no solamente quiero escuchar su voz audible, sino yo quiero tener una relación cercana en la que yo reciba respuesta de la manera y el método que Él utilice para hacerlo. Y a Él sea la gloria por el método que utilice. No siempre será audible. Ahora, estamos seguros que el Señor utilizará una forma para hablarnos. Alguna forma la utilizará. Quizá por medio de una palabra de ciencia en una predicación. Por la Biblia, un texto bíblico. Nos habla el corazón. Nos habla el espíritu. Nos habla por la circunstancia. Pero Dios va a hablarnos. Posiblemente cada día el Señor quiere interactuar conmigo. Posiblemente quiere interactuar conmigo. Pero yo ofrezco resistencia porque no doy chance a que Él interactúe conmigo. Yo necesito detenerme en algún momento de mi vida. En algún momento del día yo tengo que detenerme. Y como estarme tranquilo y analizar las cosas que están pasando alrededor, para entender si Dios me está hablando o no y no tener que resistirlo. Posiblemente Él quiere interactuar contigo en algún momento del día o de la noche y te quiera decir algo. A veces estamos tan seguros que Dios nos va a hablar y que lo que nos va a decir no nos gusta, que resistimos a escuchar su voz, porque percibimos que nos va a llamar la atención o que nos va a quitar aquello de lo que estamos apegados. Y lo percibimos y tenemos miedo y no damos chance a interactuar con Él por ese miedo. Pero Él quiere interactuar contigo. Y una de las cosas que tenemos que hacer es renunciar a la resistencia y a la ignorancia para que Dios pueda seguir obrando y que la comunicación con Él sea efectiva. Porque lo que queremos es comunicación efectiva. Y yo renunciaré a aquello que me hace ser ignorante de lo que Dios me está diciendo.
y de aquello que me mantiene inerte frente a la respuesta de Dios. Hay un mensaje que está llegando por el Espíritu de Dios. Está llegando a nosotros, pero no lo estamos interpretando. Porque nos han dicho que Dios tiene una sola manera de hablar y de comunicarse. Y es más de una, son muchísimas. Deténgase para que interprete lo que Dios le está diciendo. Y cuando escuche a Dios, dele respuesta a Dios. Hable con Él libremente y no se resista a lo que Dios le está diciendo que haga. Porque el final no es bueno cuando nos resistimos. Si es malo resistirse, también es malo ser ignorante. Porque hay algo que está para mí, pero como yo no pude interpretar que decía que era para mí, que tenía mi nombre, no lo puedo recibir. Y eso retrasa cosas en mi vida. Y yo no puedo vivir con cosas retrasadas de manera permanente. Yo necesito estar acelerado al nivel de Dios. Y los vehículos, los mecánicos saben que tienen un proceso, el proceso de ralenti se llama. Y es cuando la gasolina pasa sin que se acelere el vehículo. Pero eso solamente ocurre para que el motor permanezca encendido cuando está parado. Para poder ponerlo en marcha necesita acelerar. Y si no lo acelera, permanece encendido pero en el lugar. Y el Espíritu de Dios quiere acelerarnos a nosotros a la velocidad que se requiere dependiendo del momento, dependiendo la circunstancia, lo que Él quiere que nosotros hagamos o las cosas que dejamos de hacer en un tiempo determinado y que ya debimos haber avanzado más allá. Déjese acelerar por el Espíritu de Dios y podremos avanzar si usted es capaz de interpretar lo que Él le está diciendo. Lo desafío a que esta noche lo haga y se detenga y comience a observar los fenómenos que están ocurriendo alrededor de usted. Y vea qué Dios le está diciendo por medio del comportamiento de la gente. Que yo quiero saber si fulano me engañó porque no me dio los resultados que yo estaba esperando. Eso es sencillo. Posiblemente ya Dios te lo dijo. Pero no te detuviste a mirarlo al rostro mientras hablabas. No pudiste interpretar su comportamiento. Porque ya Dios te lo dijo y la persona también, pero no pudiste interpretarlo. Eso mismo pasa. Aleluya. Aleluya. Mi relación con Dios no puede ser estática. Dios quiere interactuar. Necesito tener la disposición para que eso ocurra. Y no depender solo de lo que la gente dice. Hay más. Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros. Y usted puede vivirla. Pero tiene que dejar que el Espíritu de Dios lo acelere de acuerdo a la velocidad que se requiere. Los desafío a que en este tiempo usted se tome sus minutos tranquila en un sitio, hablando con Dios y observando lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Y se va a dar cuenta que Dios te ha estado hablando acerca de decisiones importantes que hay que tomar y tú no las has tomado. O porque no has aprovechado el mejor momento para obrar conforme a lo que Dios está estableciendo. Señor, gracias en este día. Te doy gloria y te doy honor, porque yo sé que eres misericordioso, Señor. Y porque tú despiertas esta casa en el nombre de Jesús. Tú lo despiertas, Señor, en el nombre de Jesús. Tú lo has establecido, Señor. Y diste una orden. Y dijiste, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Tú lo has establecido, Señor. En el nombre de Jesús, despierta esta generación.
Una generación comprometida con los principios, Señor. Una generación que escucha tu voz, que se comunica contigo, que sabe cuál es tu voluntad, porque es guiado por la Escritura y por tu Espíritu, Señor. Que tiene respuesta en el nombre de Jesús a cada una de las situaciones de la vida, porque tú se la das, conforme al diseño que tiene de la palabra y el Espíritu. En el nombre de Jesús, toda ignorancia, libertad del intelecto, en el nombre de Jesús, que fluya la gracia para tu gloria, que tú despierte interés por conocerte, Señor, por crecer. En el nombre de Jesús, que podamos crecer sin ponernos tope. Renunciamos a todo tope, Señor, en el nombre de Jesús, a todo límite que nos hemos creado, a toda tristeza, a toda amargura, a todo impedimento. Renunciamos en el día de hoy. Queremos disfrutar en una relación contigo, fructífera, extraordinaria, maravillosa. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque tú levantas una generación llena del Espíritu Santo, capaz de transformar, Señor, su entorno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, completa tu obra y revoluciónanos. Abre nuestros ojos espirituales y despiértanos. Gracias, Señor. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.